En caso de necesidad, envía la bilis, se contrae, envía la bilis aquí en el conducto, ¿sí? Y llega justamente hacia la segunda porción del duodeno. Bueno, entonces, la bilis, ¿qué básicamente hace en el cuerpo? ¿Para qué sirve la bilis? La bilis es un líquido que, perdón, Limpar. la bilis funciona básicamente como un detergente. Lo que hace es desintegrar los componentes del alimento o del quimo que va pasando por el duodeno, ¿sí? Sirve más bien para la degradación de las grasas, ¿sí? Generalmente cuando hay un paciente que tiene piedras en la vesícula, cálculos dentro de la vesícula biliar, y come y consume una comida muy pesada, siempre que hay grasa, entonces lo que da un dolor, porque cuanto más grasa consumimos, la bilis es obligada prácticamente a liberar, perdón, la vesícula es obligada a liberar bilis. Cuando hay litiasis vesicular dentro, generalmente causa el movimiento de esa litiasis y duele. Entonces, alimentos grasos. Bueno, vesícula biliar, entonces, función, almacenamiento y concentración de bilis. Histológicamente, es importante reconocer a este órgano porque contiene las 4 capas básicas que nosotros mencionamos en el tubo digestivo. ¿Cuáles son? Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Eso es lo que estudiamos: estómago, intestino. La vesícula es un órgano hueco, pero si ustedes pueden reparar aquí, vamos a ir viendo. Tiene la capa mucosa, ¿sí? Y luego de la capa mucosa, ¿en dónde está el epitelio? ¿En dónde está el tejido conectivo laxo, que es la lámina propia, capa mucosa? Y directamente pasamos a la capa muscular. Entonces, la primera característica de la vesícula biliar es que no posee o carece de la capa submucosa. Esa es la primera característica. ¿Sí? Entonces, mucosa, muscular, y tiene una capa serosa que la envuelve, que es como el peritoneo visceral, y se menciona una capa subserosa, básicamente que está adherida a la serosa. No se compliquen con eso. Mucosa, muscular y una serosa, que tiene su región subserosa también. Primera característica. ¿Cuál sería el epitelio de la vesícula biliar? Vamos a aproximar un poquitito. Epitelio de la vesícula biliar. Es un epitelio cilíndrico, simple, ¿sí? Se mencionan microvellosidades dentro de lo que es este epitelio. No son muy evidentes, pero se menciona que existen microvellosidades también. Entonces, mucosa, muscular, directamente el músculo liso por debajo, y esta sería la capa serosa, la serosa propiamente dicha, y esta región subserosa, por debajo de la serosa. Y aquí nuevamente, primero vamos a hablar de la capa mucosa, ¿sí? Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, aunque no son muy evidentes, están. Cilíndrico simple con microvellosidades. Muy lindo el epitelio de la vesícula. Dentro de la lámina propia hay tejido conectivo laxo, bien evidente que está llenando todo este espacio por debajo del epitelio. Como les dije, no tiene capa submucosa, primera característica grande. Y otra característica es que en la capa mucosa, recuerden que había 3 componentes: epitelio, lámina propia, y para cerrar la capa mucosa, la muscular de la mucosa,
dentro de la vesícula biliar. Y son estos espacios que ven aquí, se llaman senos de Rokitansky-Askov o Aschov. El nombre es mucho más difícil de lo que realmente significa. La superficie de la vesícula biliar es una superficie bien irregular. Como pueden ver, tiene varios pliegues. ¿Ven? Prolongaciones. Esas prolongaciones muchas veces impaginan para dentro de la pared. ¿Me entienden? De tan largo que es. A veces ingresa dentro de la pared. Y estos senos, si ustedes reparan en los senos de Rokitansky, dentro hay epitelio. Es el mismo tipo de epitelio que tenemos en la superficie. Porque ¿qué pasa? El pliegue impagina dentro de la pared y forma espacios. ¿Entienden? Y esos espacios son los senos. Un seno es un espacio, ¿verdad? Seno de Rokitansky, acá dice otra vez, senos de Rokitansky-Askov o Aschov. ¿Sí? Básicamente son estructuras que se forman por la impaginación de la mucosa para dentro de la pared del órgano. En lugar de ir hacia la luz, retrocede y entra dentro de la pared. Por eso es que hay epitelio también por dentro. Entonces, esta es la capa mucosa, esta es la muscular. Y generalmente dentro de la muscular ya se ve al seno. ¿Sí? Se ve al seno de Rokitansky. De nuevo, vemos aquí el epitelio, ¿sí? La capa mucosa con epitelio y lámina propia, y esto ya es músculo liso, capa muscular. Muy bien. Dentro de la muscular está enteramente cubierta de músculo liso, ¿está bien? Y hay un tejido conectivo perimuscular. Para terminar, esta es la mucosa, me explica Fonseca, cuando entra en la pared, ya directamente agarra también muscular. Entonces, que pega una capa y a otra, echa una capa y pega a otra, una vez que entra adentro. ¿Está bien? Y la serosa y subserosa, la cara serosa básicamente representa al peritoneo visceral y la subserosa está representada por tejido conectivo laxo, que sería esto. Esta es la serosa, peritoneo visceral, y este tejido conectivo que está por debajo es la subserosa y tiene tejido conectivo laxo, de tipo laxo. Vesícula biliar es solamente eso. ¿Cuáles son sus características entonces? Uno, ¿cuál es la función? Almacenar y concentrar bilis. Bueno, ¿cuáles son las particularidades? ¿Cuáles son las capas? Mucosa, muscular, subserosa y serosa. ¿Qué es lo que no tiene la vesícula biliar comparado con el tubo digestivo en general? Capa submucosa en total, y dentro de la mucosa también falta un componente. Sí, solamente tiene epitelio, lámina propia, y el tercer componente, que es muscular de la mucosa, no existe en la vesícula biliar. ¿Está bien? Y la estructura que la representa y que solamente ella tiene son estas impaginaciones del epitelio que forman los senos de Rokitansky-Aschov. Eso es solo eso, bien, vesícula bien rápido. Páncreas, para terminar entonces. Cuando hablamos de páncreas, hablamos de un órgano vital para nuestra supervivencia. Es imposible vivir sin páncreas. Es posible vivir sin vesículas, es imposible vivir sin páncreas. Es una glándula que tiene dos componentes. Sí, es mixta. Tiene un componente o una parte que produce hormonas, ese sería el componente endocrino del páncreas, y también es capaz de producir enzimas, que sería el componente exócrino. Entonces tiene doble función el páncreas. Bueno, aquí tenemos, por anatomía ya habrán estudiado también, ¿sí? Es un órgano retroperitoneal, tiene una cápsula de tejido conectivo laxo, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola,
tubo pancreático es abandonado, ¿sí? Por un conducto principal que también desemboca en la segunda porción del duodeno. Está el conducto el conducto biliar y está el conducto pancreático, y juntos desembocan en la segunda porción del duodeno. ¿Y qué hace ese tubo pancreático? Ayuda a degradar componentes del alimento, también proteínas generalmente. El líquido que viene de la bilis, en todo caso, ayuda a degradar grasas, y el tubo pancreático ayuda a degradar más proteínas. ¿Está bien? Juntos degradan los componentes del alimento. Bueno, y la parte endocrina, el 1% restante, muy poco comparando a toda la parte exócrina, está compuesto por los islotes de Langerhans, que vamos a conocer. Estos islotes de Langerhans tienen células que producen distintos tipos de hormonas. Bueno, aquí, primero vamos a hablar del páncreas exócrino. El páncreas sería todo esto, ¿sí? El páncreas tiene una cápsula de tejido conectivo. Ese tejido conectivo va imaginando para adentro del órgano, que serían todas estas divisiones, y va formando estas estructuras conocidas como, cada subdivisión se conoce como lobulillo pancreático, que sería esto. Dentro de un lobulillo hepático vamos a tener estas estructuras micro, que son los acinos pancreáticos. ¿Y de qué está formado un acino? Lo que ven aquí, células. Un conjunto de células forma un acino. ¿Está bien? Esto es un lobulillo. Si aumentamos el lobulillo, vemos un montón de acinos. Y estas células que forman los acinos son las que producen las enzimas pancreáticas. Professor, esse conjunto de células é a mesma coisa que aquelas ilhotas pancreáticas? Ou é outra coisa? No escuché bien, discúlpame. Ilhotas pancreáticas. ¿Es la misma cosa No, que esas? no. Esta es la parte exócrina. Esta es la producción de enzimas pancreáticas mediante los acinos. Mira, ahora sí. Este es un lobulillo. Toda esta parte más basófila corresponde a los acinos. Esta parte pálida es el islote pancreático. Esta parte pálida es el islote y representa la parte endocrina, que les voy a mostrar después. Primero les estoy mostrando la parte exócrina. La parte exócrina está representada por los acinos pancreáticos y la producción va a ser de enzimas. Estas enzimas van a abandonar al páncreas por medio del conducto principal. ¿Cómo se llama el conducto principal del páncreas? ¿No vieron eso? El conducto de Wilson. El conducto de Wilson. ¿Recuerdan? El principal. Conducto pancreático principal. Bueno, entonces aquí. Vamos primero para el islote. El islote pancreático produce hormonas. Y esas hormonas son direccionadas a la circulación de forma directa. ¿Me entienden? Hay son dos funciones totalmente diferentes. Y la distribución también son en dos lugares totalmente diferentes. La parte exócrina produce el tubo pancreático y se deposita o se libera en la segunda porción del duodeno, la parte exócrina, tubo pancreático. Y la parte endocrina, la productora de hormonas, una vez que produce insulina, glucagón, somatostatina, directamente drena a la circulación del páncreas, a la circulación sanguínea se distribuye. ¿Más o menos? ¿Sí? Toda la parte exócrina es bien basófila y la parte pálida es la parte endocrina, son los islotes. Vamos a concentrarnos primero en la parte exócrina, aumentando aquí esta imagen de la parte exócrina. Vemos a los ácidos. Cada ácido está formado
hígado, pasa también en páncreas. En teoría es una glándula túbulo-acinar compuesta, si vamos a hablar de la estructura, túbulo-acinar, porque está llena de túbulos, llena de ácidos, compuesta porque hay un conducto excretor, millares de tubos que van drenando también en él. Tiene una porción serosa, ¿sí? Si hablamos del tipo de secreción es serosa porque es rica en proteínas, la producción de sus enzimas y las células acinares que les estoy mostrando. Bueno, de nuevo hablamos de conductos. Yo no les voy a apretar demasiado con conductos. Lo que quiero que entiendan es que las células acinares drenan su producción en el centro, donde están las células centroacinares, y comienza la red de conductos. Las células centroacinares están en el centro del ácido. Pueden comparar a un ácido como una flor o con una pizza. Básicamente es esto: célula, 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 célula. Esto es un ácido. Y cada célula que está acá produce una parte del tubo pancreático. Esto se drena en el centro. Aquí están las células centroacinares. Y a partir de acá empieza todo el viaje. Ahí hablamos entonces de células centroacinares que están en el centro del ácido. De ahí pasamos a los conductos intercalares, ¿sí? Que son los más pequeñitos visibles. Conductos intralobulillares dentro del lobulillo. Conductos interlobulillares que van a estar aquí. Miren cómo. Aquí adentro tenemos los ácidos. Dentro tenemos las células centroacinares. De las células centroacinares pasamos a los conductos intralobulillares. Los conductos que ya vamos a ver dentro de este tejido conectivo se llama conducto interlobulilar. ¿Entienden? Es solamente por la localización, porque va abandonando al órgano. Interlobulilar. Este, por ejemplo, es un conducto bien grande, probablemente es el principal. Estos interlobulillares van drenando otra vez entre ellos, ¿sí? Y van a formar el conducto pancreático mayor, que es el conducto de Wirsum, que ya habíamos mencionado. ¿Y se acuerdan que hay un accesorio que es el Santorini? ¿Sí? Desembocando entonces en la ampolla de Vater, segunda porción del duodeno. Ahora, para histología, ¿qué estamos viendo aquí? Este es un ácido, ¿sí? Células acinares, ¿sí? Llenas de enzimas. ¿Está bien? Aquí está el centro, esta es una célula centroacinar, pero directamente relacionen que aquí empieza el conducto, hay una luz muy pequeña y en esa luz va drenando toda la producción del ácido. Cada ácido trabaja de la misma manera y eso se va drenando. Ahí justamente está marcado las células centroacinares. Este es un ácido. Este es un ácido. Aquí está la célula centroacinar. Aquí se drena el producto y ya se va llevando. Esto es un conductito. ¿Sí? Se va drenando. Esto drena a este ácido. Cada ácido tiene su drenaje. Acá hay otro conducto. Bueno, los conductos varían de acuerdo al tamaño. Este, por ejemplo, es un conducto intralobulilar porque está dentro de un lobulillo. Y este es un conducto interlobuliar porque ya está entre dos lóbulos. Está dentro del tejido conectivo que divide a los lóbulos. Esto van a ver en la práctica. Es pura práctica. Ahora, ¿ya escucharon el término pancreatitis? Este cubo pancreático es básicamente como el ácido en el estómago. ¿Sí? Esas enzimas están dentro del páncreas inactivas. Una vez que se activan, esas enzimas empiezan a degradar todo lo que encuentran.
estando dentro del páncreas, no están aquí. Pero si hay algún tipo de inconveniente, hay algún tipo de inflamación del páncreas o se tapona el conducto, estas enzimas se activan dentro del órgano. Entonces comienzan a inflamar y lesionar al propio órgano. Ahí viene la pancreatitis. ¿Está bien? Esa sería la parte exócrina. Vamos por la parte endocrina. Lo que yo les mostré a ustedes al inicio, esto, les dije que la parte pálida eran los islotes de Langerhans. Ahora vamos a ver la imagen del islote, una imagen aumentada. ¿Qué sería esto? De lejos se le reconoce porque son áreas muy pálidas dentro de todo lo que son los lobulillos, ¿verdad? ¿Y qué tenemos dentro de un islote? Aquí dentro hay células endócrinas. Esta es la parte endócrina. Y no hay un solo tipo de célula, hay varias. Cada una de ellas va a producir principalmente una hormona. Las células endócrinas que están acá se van a acumular en esta agrupación conocida como islotes de Langerhans. Se encuentran delimitadas por un tejido conectivo reticular, o sea que estos son ácidos. Los ácidos trabajan por su lado. El islote tiene un tejido conectivo que le aísla, está isolado y trabaja de forma aparte, de forma independiente a lo que le envuelve, ¿verdad? Hay muchos vasos sanguíneos también aquí dentro. ¿Por qué? Porque estas células una vez que producen la hormona, directamente la van a mandar a la circulación dentro del vaso sanguíneo. Acá no hay conductos, y es directamente circulación. Son más abundantes en la cola del páncreas generalmente. Aquí, vean un poco esta imagen. Todo esto es páncreas. Esta es la parte exócrina, esta parte un poco más basófila. Y aquí, estas porciones más pálidas son los islotes. No sé si se reconocen. La región del islote es básicamente 1 a 2% de todo el órgano. La mayor parte es de producción del tubo pancreático, la parte exócrina. Los islotes representan un porcentaje muy pequeño, pero muy importante. Bueno, ¿qué hay dentro del islote? Las células productoras de hormonas. ¿Sí? Solamente si se usa la distinción de Mallory se pueden distinguir las células, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la parte práctica lastimosamente. Solamente distinguimos el islote, pero las células no son distinguibles. En teoría, tenemos que mencionar de que existen 4 tipos de células que están integrando a esa estructura: las células A o células alfa, células B o células beta, células D o delta y la célula F. Y lo importante aquí no es distinguir, porque no vamos a conseguir, sino saber la función de cada una que produce dentro del páncreas o dentro del islote. La célula A o la célula alfa va a producir glucagón. 20% de la población celular generalmente está en la parte más periférica del islote. ¿Y qué hace el glucagón? Estas intervienen en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué hace el glucagón? ¿Qué hace? Libera glucosa a la sangre, aumenta la concentración de glucosa en sangre. ¿Sí? Glucagón nosotros tenemos así, la hormona, tenemos en forma de inyecciones intramusculares. Cuando llega un paciente, por ejemplo, con hipoglicemia, se le coloca el glucagón intramuscular y automáticamente otra vez sube. ¿Sí? Las células beta o células D son las células más abundantes. ¿Sí? Representan el 70% de la población celular del islote y son las que producen la insulina. ¿Sí? Hormona muy importante para nuestro cuerpo. Generalmente están en el centro del islote. ¿Y cuál es la función de la insulina? Disminuir la cantidad o concentración de glucosa en la circulación sanguínea. ¿Sí?
islotes pancreáticos, el páncreas de un diabético tipo 1, una criatura, por ejemplo, el islote no produce insulina, ¿entiendes? Entonces, desde un inicio, la insulina, como es una hormona vital para la subsistencia, ya se tiene que colocar. El problema está dentro del islote de los diabéticos tipo 1. ¿Está bien? En el tipo 2, no se comienza con insulina porque lo que existe es una resistencia. Se produce insulina, pero no tiene, ya es más bien ciertos factores en la funcionalidad de esa hormona, pero el cuerpo produce. Ahora, cuando está muy aumentada esa resistencia, ahí sí vamos con la insulina cuando es tipo 2. Pero cuando es tipo 1, no hay producción de células, no hay, las células beta no trabajan prácticamente. Bueno, las células delta o células D producen la somatostatina. La somatostatina es una hormona que se asocia mucho con el crecimiento del cuerpo, con el crecimiento y maduración de los tejidos. ¿Está bien? 5 al 10% tiene una función reguladora justamente de esa maduración de los tejidos. Es estimulada por la insulina y el glucagón, o sea que si estas dos primeras células trabajan bien, la célula delta también a la par va trabajando. Si hay algún inconveniente con ellas, la célula D también genera fallas. Y las células F, que secretan lo que se conoce como un polipéptido pancreático, es un péptido que también está presente dentro de la producción, pero su función todavía no está asociada a algo demasiado específico. Esto se puede preguntar en el examen, ¿sí? Tengan en cuenta, sí, la función de cada una de ellas. Páncreas. Páncreas es así muy puntual. Es saber, es reconocer que es una glándula mixta. La parte exócrina, ¿qué produce? Exócrina, ¿qué produce? La parte exócrina primero, ¿dónde termina? ¿Dónde se libera su producción exócrina? A través de un conjunto de conductos, drena en la segunda porción del duodeno. ¿Cuál es la producción? ¿Qué es lo que se libera? Jugo pancreático, que es un conjunto de enzimas que en contacto, ¿sí?, con el mismo degradan proteínas. Y la parte endócrina, ¿qué produce? Hormonas, diferentes tipos de hormonas, insulina, glucagón, somatostatina. ¿Dónde se libera? Al torrente sanguíneo. Aquí no hay conductos, aquí directamente a la circulación. ¿En qué porción o en qué estructura del páncreas están concentradas estas células? En los islotes del Langerhans, ¿sí?, que representan a la parte endócrina del órgano.